Hola, muy buenas tardes. Los saludo a todos. Un gusto verlos de nuevo. Mi nombre es Perla Flores. Soy psicóloga, directora general de Neurosináptica Centro Psicológico Integral. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al psicólogo, maestro Cristian Jiménez. Él tiene licenciatura por la Universidad UNIVA y maestría en educación por VM. Y bueno, si me equivoco, me corriges, Cristian. Vamos bien, Sí. Él tiene diversos diplomados en el tema de abuso sexual y actualmente es representante de Mesa de Suicidio Estatal por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Y pues nada, no queda nada más que darte las gracias, Cristian. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros compartiendo este tema tan importante. En este mes, pues también que estamos conmemorando la cuestión del abuso sexual y demás. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí y no sé si quieras agregar algo antes de que comencemos con esta entrevista. Nada más que agradecerte, Perla, por la invitación y por abrir estos espacios, ¿no?, de formación para todos los profesionistas, profesionales que nos dedicamos a este campo y que es de vital importancia tener herramientas para poder responder a este fenómeno tan grande y tan presente que vivimos día con día. Muchas gracias por el espacio. Por nada, gracias a ti nuevamente. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarte, ¿cuál es el panorama de abuso sexual en México? Bueno, el panorama en México respecto a esta problemática, yo lo catalogaría como catastrófico, ¿sí? Desde hace algunas décadas nos encontramos siempre oscilando por ahí entre los primeros 3 lugares de situaciones de este tipo, ¿no? En los últimos estudios se hablaba de que México ocupa el primer lugar a nivel mundial Sí. en el tema de abuso sexual infantil, con más de 5.4 millones de casos por año, ¿no? Estas son estimaciones. Sabemos que siempre los números estadísticos, pues, dejan muchas situaciones, muchos casos fuera, pero bueno, con lo que tenemos nos coloca en primer lugar, ¿no?, de esa magnitud, y por eso me atrevo a decir que es un panorama catastrófico al que nos enfrentamos. También podríamos decir que 2 de cada 10 niños y niñas antes de los 18 años vivirán algún evento de este tipo, ¿no? Entonces estamos hablando 2 de cada 10, ¿sí? Y de todos estos chicos, ni siquiera la mitad va a poder hablarlo, va a poder decirlo, por lo tanto se quedarán al anonimato este tipo de situaciones, ¿no? También déjame comentarte, en algunos estudios que se manejaron de UNICEF, en donde hablaba de los tipos de violencia a los que los niños, niñas y adolescentes se pueden exponer, hablando de cada etapa de desarrollo de los 0 a los 18 años, pues nos encontramos con que el abuso sexual, la violencia sexual, se encuentra desde los 0 hasta los 18 años, ¿no? Descuidos y castigos corporales, pues bueno, se encuentra desde los 0 hasta los 11, daño, robo a pertenencias de los 6 a los 18, el suicidio, bueno, cada vez vemos a más niños a más temprana edad con este tipo de situaciones, pero podemos hablar de 6 a 18, pero el abuso sexual, la violencia sexual, se encuentra en toda esta etapa de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Entonces nos encontramos con un panorama realmente complicado, ¿sí? En donde esta modalidad de maltrato, ¿sí? Pues nos invita a nosotros los psicólogos y a todos los que estamos en este campo de la salud a prepararnos para poder responder ante toda esta problemática, ¿no? Ok, que sí, definitivamente es un panorama pues totalmente triste y alarmante, ¿no? A final de Claro. cuentas, quiero compartirles un poquito la experiencia que tenemos en Neurosináptica con el psicólogo Cristian. Él ha colaborado con nosotras en algunos casos de abuso sexual. Nos ha pautado pues en cuanto a asesoramiento en el tema y demás. Neurosináptica, bueno, ustedes ya lo saben, nos dedicamos a toda la parte infantil, pero también trabajamos un poco más con la cuestión de neurorehabilitación. Desafortunadamente, y como lo hemos llegado a platicar en su momento, Cristian, pues al momento de tener el paciente, ¿no? A lo mejor estás trabajando una situación totalmente ajena, yo qué sé,
un trastorno de ansiedad, o bien, ¿no? Los mismos docentes en los coles a veces nos llaman y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tenemos estas situaciones con este pequeño, ¿no? Que está dibujando tal o cual cosa o que está teniendo este comportamiento. Inclusive me ha tocado las mis, ¿no? Que nos comentan, es que pues hemos notado, no sé, hoy les tocó el uniforme claro y notamos que una pequeña de 6, 7 años pues trae sangrado vaginal, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo lo atacamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me dirijo? Entonces, desafortunadamente por este primer lugar que tú mencionas, pues a los mismos profesionistas en el área de la salud, que antes a lo mejor podíamos permitir el decir, oh, bueno, yo no me dedico a abuso sexual, ¿no? Te derivo. O te llegaba el caso de primera mano y decías, no, ¿sabes qué? Yo no entiendo esto, te paso. Ahorita es tan alarmante la situación que nos hemos visto obligados y comprometidos también nosotros, digo, obligados en el buen sentido, ¿no? En el sentido formativo, a involucrarnos, a empaparnos de estos temas, pues para estar al día y poder dar una atención de calidad, ¿no? Y son tantos los niños que llegan a consulta con este tipo de situaciones, niños y adolescentes, y me refiero al tema en niños y adolescentes porque tanto Cristian como nosotros trabajamos más en esta área. Digo, también en neurosináptica saben que tenemos especialistas de adultos, pero bueno, Cristian también trabaja con el tema de niños y adolescentes, y entonces, pues es un tema de día a día, ¿no? Ahora sí que es el pan de cada día, Claro. desafortunadamente. Entonces, Sí, bajo... y en Ajá, esa parte, Perla, perdón que te interrumpa, la importancia del trabajo interinstitucional, ¿no? De poder hacer lazos y podernos vincular, porque no se trata de una cuestión de competencia, ¿no? Y no se trata de una cuestión monetaria, sino se trata de poder ser red de totalmente, apoyo totalmente. comunitaria para poder responder ante estas problemáticas, ¿no? Y también ahorita que mencionabas el área educativa, yo como lo mencionaste al inicio, también trabajo y colaboro para Secretaría de Educación Jalisco, y la importancia también de todos empaparnos y conocer de esta temática, estar sensibilizados en primer momento para poder responder de manera asertiva ante estas situaciones, ¿no? Hay también protocolos de actuación que son normativos por parte de Secretaría de Educación Federal y que cada uno de los estados especificó en particular para poder adecuar a nuestras necesidades. Entonces es de vital importancia, como te digo, trabajar todos de la mano, ¿no? Tenemos que buscar erradicar esta problemática y si no colaboramos todos y hacemos equipo, esto será cada vez más complejo. Totalmente. Y bajo esta perspectiva que nos mencionas, digo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es en el ámbito no de generar competencia monetaria, sino más bien de prevenir esta situación, ¿no? O de saber cómo vamos a trabajar cuando la situación o el problema ya está, que es en este caso, ¿no? Ya está, ahora, ¿qué hacemos para solucionarlo? Y también bajo esta perspectiva, me gustaría preguntarte entonces, para poder prever, ¿cuáles serían los factores de riesgo que ponen en riesgo, valga la redundancia, o hacen vulnerable al niño, a la niña, al adolescente, al hombre, a la mujer, en este caso de abuso sexual? Claro, esta parte es clave conocerla, ¿no? Y yo te quiero hablar, digo, este tema es muy, muy amplio, pero te quiero hablar en particular sobre el papel de la familia, ¿no? Ya hablamos nosotros como profesionistas, ya hablamos nosotros como agentes de cambio social, la parte educativa, ahora también la familia, cómo puede apoyar en esta parte y cómo también nosotros le podemos dar herramientas a la familia que en el trabajo con niños y adolescentes es vital, ¿no? Si no trabajamos con la familia, no vamos a obtener resultados porque sabemos que el sistema es importante en el trabajo y que de pronto los niños responden ante problemáticas que se están presentando ahí dentro del entorno familiar, ¿no? Entonces Sí. nos encontramos con familias que podríamos pues mencionar como de alto riesgo, ¿no? Estas familias, yo lo manejo cuando expongo esta situación como un semáforo, ¿no? La familia verde, la familia que está en color amarillo y la familia que está en rojo, que nos ayuda pues a identificar cuál es el nivel de riesgo, ¿no? La realidad es que todos estamos en riesgo de vivir una situación de este tipo, pero hay algunas circunstancias del entorno y características de la familia y personales también
que nos ponen un poquito más cerca de vivir una situación de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia en color rojo, sí hay una situación de un estilo educativo de indiferencia, ¿no? Con momentos de agresividad, vínculos despreciativos, en donde generamos niños temerosos, pues, ¿no? Que viven situaciones de violencia profunda, pues, ¿no? Una estructura familiar en colapso, altos riesgos psicosociales y experiencias previas también de situaciones de abuso. En esta parte que te digo de experiencias previas, hay algo muy interesante que me gusta trabajar y hablar desde que el abuso sexual es transgeneracional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que si le escarbamos a las historias, a mí me pasó, le pasó a mi mamá, le pasó a mi papá, le pasó al abuelo, a la abuela, y así nos podemos ir en nuestro árbol genealógico hasta muchas generaciones atrás, ¿no? Entonces, fíjate, cuando una persona vive una situación de abuso en algún momento de su vida y se convierte en papá o en mamá, de la manera en que lo introyectó, ¿sí? Dará pautas comportamentales a sus hijos que los pondrán en riesgo, a diferencia de familias que no vivieron una situación de abuso, ¿no? Claro está que si tú lo trabajas, trabajas contigo, resignificas, pues las cosas son distintas, ¿no? Pero la realidad es que muy pocas personas llegan a la consulta una vez que vivieron una situación de este tipo. Y hay muchos tabús y rumores alrededor de esto, en donde, bueno, yo solo lo tengo que superar, me da pena, tengo miedo, etcétera, etcétera, que impiden esta situación, ¿no? Entonces, estas familias que vivieron alguna situación de abuso previo y estas pautas comportamentales se verán reflejadas en cargas de información que le transmitimos a nuestros hijos que pueden estar negando totalmente la cuestión sexual porque es muy traumático para mí, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito desde el desarrollo sexual, pues es normal tener curiosidad, querer saber sobre nuestro cuerpo, identificarnos, etcétera, etcétera. Entonces, si en mi casa no quieren saber absolutamente nada de la sexualidad porque esto es traumático, pues yo iré afuera a buscar respuestas y estaré como un corderillo en un mundo de lobos, ¿no? Y la parte contraria es la hipersexualización, ¿no? Estas familias en donde la información sexual está en exceso, ¿no? Está por doquier. Y con esta, pues, como cortina en la que, bueno, nosotros somos muy abiertos, nosotros hablamos muy claro con nuestros hijos de sexualidad, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas estamos violentando el proceso natural de desarrollo sexual, ¿no? Por lo tanto, esto se compagina también con un estilo de crianza pues de desprotección. Entonces el chico podrá ir con mucha libertad a buscar respuestas y también se podrá exponer a situaciones de este tipo, ¿no? Entonces es importante ver los patrones relacionales, las relaciones conyugales, la relación parental, relación padres e hijos, relación hijos y padres y la relación entre hermanos, ¿no? Y poder hacer un análisis si estamos en colapso, si somos disfuncionales, si las relaciones están adecuadas o están óptimas, pues, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características. También el tema de separación, los divorcios, el maltrato, violencia entre padres, el consumo de sustancias, el hacinamiento, el castigo físico, son elementos que nos ponen y nos acercan un poco más a ser víctimas de estas situaciones. Ok, perfecto. Digo, esta parte que ahorita comentas me parece demasiado interesante y demasiado relevante. Si hubo un abuso en la familia, de cierta manera, pues vas heredando estas conductas, ¿no? O dejando estas ciertas señales que van a permitir que alguna otra persona la adopte. Pensando en que, por ejemplo, en nuestro país, pues es muy usual que abuelita vive en la casa o la tía o la prima, ¿no? Y entonces hay familias a las que les llamamos muégano o familias Claro, extendidas. extendidas, sí, se me fue el nombre, gracias. Entonces, pues es más propenso a que sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Porque si no le pasó probablemente a mamá, pero sí le pasó a la abuelita, pues entonces, bueno, abuelita ya va heredando, ¿no? Este tipo de conductas, ¿no? Y de situaciones que me van a poner en riesgo. Otra situación bien importante que mencionas y que pasa muchísimo y creo que tiene que ver con el tema y me gustaría que aclaráramos
es esta parte, por ejemplo, de aspectos vulnerables que mencionas, ¿no? Y de repente el divorcio, lo mencionabas, y cabe mencionar que, corrígeme si no estás de acuerdo conmigo o puedes aportar si hay algo más, pero en alguna ocasión preguntaba a un paciente, ¿no? Dice, es que ¿con quién va a estar mejor? ¿Cómo está mejor? Por ejemplo, los niños de familias homoparentales, es decir, hombre-hombre o mujer-mujer, o los niños de familias heterosexuales, o los niños de familias de padres separados, independientemente de su preferencia sexual. Y la respuesta a esto fue, los niños que están mejor son los que crecen en un ambiente en donde los padres se comunican. Punto, ¿no? No hay más. O Claro, sea, así el padre es. está divorciado, no está divorciado, si hay una familia homoparental, si es heterosexual, etcétera, 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 etcétera. Esto no importa. O sea, el hecho de que haya un divorcio, porque luego también viene esta otra óptica, ¿no? Es que no nos vamos a separar por los hijos. Entonces, a Claro. veces eso precisamente es lo que puede generar la situación de riesgo para que el nene o la nena sean vulnerables a ser abusados sexualmente. Entonces, nada más para dejarlo así como bien claro, no es tanto el hecho de la separación, sino la manera en la que se vive la separación, ¿no? Ahí es Claro, tienes radica razón. totalmente. Esta parte de, digo, se menciona como tomando en cuenta muchos de los casos que hemos sido como partícipes de separaciones y de divorcios muy problemáticos, ¿no? En Sí, donde lo primordial es, bueno, se está rompiendo el tema de pareja, pero el lazo de padres siempre está ahí, ¿no? Entonces, una familia que escuche, que atienda, que se contacte con sus hijos, pues podrá dotar de herramientas, aunque sea un periodo y un proceso de cambio en donde nos encontremos vulnerables, ¿no? Esa es la parte totalmente. de como padres, sea el estilo de familia que sea, sí, poder responder a las necesidades y exigencias y estar muy atentos en el proceso de crianza con nuestros hijos para podernos contactar, pues, ¿no? Ok, perfecto, Cristian, muchas gracias. Y bueno, ¿a qué se refiere? Me gustaría preguntarte esto. ¿A qué se refiere la frase de que el abuso sexual puede generar una sexualidad traumática? Mira, me gustaría antes de responder hablar un poquito sobre lo que es el trauma, ¿no? Y el trauma lo podemos definir como un acontecimiento en la vida del sujeto, una experiencia vivida que aporta en muy poco tiempo un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica que fracasa toda posibilidad de elaboración, ¿sí? Nos desbordamos completamente. Y nos pasa a todos, ¿no? Si experimentamos o vivenciamos una situación traumática en la calle, pues en ese momento nos vamos a desbordar, ¿no? Porque es Ujú. imposible poderle dar sentido a tanta estimulación, a tanta información que recibimos en ese momento. Entonces, en el abuso sexual, el trauma se vive de la misma manera, ¿no? ¿Y qué es lo traumático? El daño en el psiquismo, ¿sí? Que impide nuestro desarrollo simbólico y que produce regresiones, embotamiento y ya no avanzamos, ¿no? Lo importante de esto es que tarde o temprano se pone en palabras. ¿Okay? Entonces, Ok. cuando vivimos una situación, no sé, experimentamos un choque en la calle, por ejemplo, pues lo primero que hacemos cuando llegamos a casa y encontramos a un familiar es contárselo, ¿no? O le hablamos a alguien por el teléfono y lo estamos contando una y otra y otra y otra vez. Y cada vez que lo narramos, le vamos sumando detalles, ¿sí? Hasta que volvemos a un estado como de equilibrio, de tranquilidad, ya le dimos sentido y ya podemos estar un poco más tranquilo al paso de los días, ¿no? Si te das cuenta, lo ponemos en palabras, pero de pronto ahorita que estamos hablando de esta población vulnerable de niños, niñas y adolescentes, pues una de las principales problemáticas es que se les dificulta el tema de poder, sí, verbalizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar a ver la diferencia de cómo reaccionan los niños y las niñas, por ejemplo, que empieza a verse los cambios conductuales, ¿no? Y que una situación de violencia que experimentaron la podemos entender desde sus cambios comportamentales, ¿no? Desde observar qué sucede con ellos y este desarrollo natural que venían teniendo, pues se ve entrecortado y empiezan a tener regresiones, embotamientos, etcétera, etcétera,
Así funciona esta parte traumática, ¿no? Ahora, en esto que te decía de la sexualidad traumática, debemos entender que hay dimensiones que el abuso sexual también afecta, ¿no? Y aquí me gusta retomar un autor que se llama Finkelord, ¿sí? Que habla de 4 áreas que pueden verse afectadas, ¿no? Una, sexualidad traumática; la número 2 es la sensación de traición, ¿sí? La número 3 es la estigmatización y la número 4 es la impotencia, ¿sí? En la sexualidad traumática con los niños, por ejemplo, y adolescentes, podemos ver comportamiento sexual agresivo o exagerado, ¿sí? Ya en una edad adulta podemos identificar disfunciones sexuales. En los adolescentes, por ejemplo, confusión sobre la propia identidad, ¿sí? En cuanto a la dimensión de la sensación de traición, en donde yo me pude quedar estacionado a partir de una experiencia de este tipo, pues el niño pierde la confianza que antes tenía en las personas adultas, ¿no? Muestra comportamientos agresivos, se retrae socialmente, evita el contacto con lo que los rodean. Y, por ejemplo, en el adolescente, perdón, y en el adulto se puede ver como dificultades para entablar relaciones íntimas, ¿no? Yo me cierro ante eso como una medida de protección. En la cuestión de estigmatización, el entorno del niño suele reaccionar con incredulidad, ¿no? Me ha tocado muchos casos en consulta en donde una pequeña de 12 años se acerca con la mamá y le expone lo que su tío estaba haciendo con ella, ¿no? Y la mamá lo que le responde es, no, él es una muy buena persona y yo creo que tú estás estás enamorada de él, perdón, y solamente quieres arruinarle su vida, ¿no? Entonces, imagínate esta parte de estigma, cómo se genera. Ya vivió una situación traumática. Por ahí me gusta decir también que el evento en sí muchas veces no es ni siquiera lo más traumático, ¿no? Lo más traumático viene a partir de cómo reacciona el ambiente, ¿sí? No es lo mismo cuando yo busco una figura de apoyo y responde de manera asertiva y me da acompañamiento, protección y cuidado, a yo buscar esta figura de apoyo y que me culpabilicen, Sí, ¿no? claro. ¿Sí? Que me hagan responsable. Entonces, la estigmatización habla de ese tipo de cuestiones. Y la impotencia es la incapacidad para poner fin al abuso, ¿sí? Creencias de pérdida de control sobre la vida. También nos encontramos con abusos que duran años, ¿no? Sí, por ahí tuve algún trabajo con un abusador que durante 10 años estuvo cometiendo este tipo de actos con una sobrina, pues, ¿no? Entonces, imagínate, vivir este tipo de cuestiones durante 10 años, claro que va a generar una sensación de impotencia en donde yo no tengo el control de las cosas. Y esta parte también me recuerda a la importancia que como padres y como cuidadores, de generar en los pequeños, en los niños, la posibilidad de ellos verse como su propio agente de cambio, ¿no? Darle vueltas a situaciones que son complejas de la vida, que confíen en ellos, que tengan herramientas, que busquen la manera de transformar su propio entorno que les disgusta. E imagínate con una situación de este tipo en donde pasan años y años y yo no puedo detener algo que me está vulnerando, pues cómo esa impotencia se va a ver reflejada en el desarrollo de su vida, ¿no? La importancia de recordar estas 4 dimensiones es que cuando hacemos un diagnóstico podemos identificar nuestro paciente en cuál de estas se encuentra, ¿sí? Por ahí el autor habla de que tenemos que transicionar por las 4 para poder resignificar el evento, ¿sí? Pero es muy interesante cómo podemos hacer este abordaje para ir acompañando y poder ir cerrando todas estas situaciones con el fin de romper con esta sexualidad traumática y podernos desarrollar de manera positiva en todas nuestras áreas. Perfecto. Y bueno, ahorita que estás hablando del autor, aprovecho para comentar, en el mes de septiembre vamos a tener un taller de 8 horas en el cual vamos a estar trabajando con el psicólogo Cristian. ¿Y me recuerdas el nombre del otro psicólogo, por favor? No, discúlpame. Francisco Rodríguez, él es especialista en peritajes de abuso sexual, él se encarga de la parte legal. Con Francisco Rodríguez, que también nos van Así a estar es. acompañando. Bueno, por esta situación de COVID lo tuvimos que posponer, ya teníamos algunos inscritos y demás en mayo, pero bueno, nos tuvimos que mudar para el mes de septiembre y bueno, lo hemos estado postergando, pero
Ya lo vamos a hacer de manera virtual porque, bueno, la situación sigue estando presente y la necesidad de atención también, ¿no? Entonces, pueden escribir a la página y les pasamos informes. Por ahí también en la página de Neurosináptica debe de estar ya la información de la publicidad del taller. Entonces, pues esperemos que se inscriban. Y Cristian nos va a apoyar y el psicólogo Francisco también a profundizar más en estos temas y saber cómo manejarlo. Y entonces, Cristian, ya casi para terminar, me gustaría preguntarte cuáles son los factores y variables que el psicólogo clínico debe tomar en cuenta al momento de diseñar una intervención en caso de abuso sexual. Mira, los tratamientos tienen que ser integrativos, ¿no? Es decir, técnicas y métodos empleados provenientes de distintas orientaciones psicoterapéuticas, ¿no? Por ahí la terapia cognitivo-conductual ha demostrado buenos resultados, al igual que algunas técnicas psicodinámicas, sistémicas, humanistas, y también la importancia de trabajar con la parte psicocorporal, ¿no? De pronto, esta memoria corporal, además de la memoria cognitiva, también tenemos que hacer abordajes desde esa perspectiva, ¿no? Lo que yo siempre les digo, no nos vamos a pelear por cuál es la mejor, ¿no? Sino vamos haciendo tratamientos a la medida del De paciente, paciente. ¿no? Y claro está que cada uno de nosotros como terapeutas, pues tenemos nuestro modelo de intervención, ¿no? Pero también vámonos dotando de otras estrategias que pueden ser muy funcionales. El gran objetivo es aliviar los síntomas, ¿sí? Hacer frente al trauma, restaurar a la persona en su sentido básico de seguridad y reintegrarla a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que nos ayude y sume a esta situación es muy, muy importante. También tenemos que evaluar el estado del paciente, como tú mencionabas hace un ratito, ¿no? Esta parte de que en la escuela se enteraron por la mancha en la ropa, pues bueno, hay tipos de abuso que son demasiado violentos y que es muy evidente lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar el estado del paciente para determinar a dónde lo enviamos, ¿no? También, por ejemplo, en adolescentes con el tema de violaciones, pues están los posibles embarazos, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos que tener todas estas herramientas para saber cómo actuar de manera inmediata, también cuidando algo muy interesante que es la revictimización, ¿no? Sí. De pronto nuestro modelo judicial y algunas buenas intenciones de personas que me ha tocado en las escuelas, pues nos acercamos y queremos sacar toda la información y presionamos y lo único que hacemos es revictimizar, pues, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nuestros tratamientos tienen que ir al ritmo, ¿sí? Del paciente, tienen que ir al ritmo de cada una de las historias de vida y ellos nos van a ir dictando cómo vamos avanzando, pues, ¿no? También tenemos que evaluar el contexto del maltratante, el contexto maltratante, perdón, por ejemplo, con las características del maltratador, si hay psicopatología, su personalidad, su funcionamiento psicológico, el tipo de relación familiar y de pareja que hay en la familia de este niño o adolescente, los hábitos de crianza, el apoyo social, las circunstancias estresantes en la familia, y esto nos puede dar el pronóstico, ¿no? Y la posibilidad de restablecer el contexto de la familia, porque de pronto muchos de los errores que yo he visto es que queremos intervenir, pero no hacemos un diagnóstico ni siquiera de si el riesgo sigue latente, pues, ¿no? Entonces, lo primero que es rescatar a esta persona de esta situación que está siendo amenazante, ¿no? De pronto nos vamos como por otros lados, tenemos que ser muy pacientes. Creo que esa es la clave en el tratamiento de esto, que lo sigo diciendo, no es para todos, pero tenemos que al menos sensibilizarnos y tener la Totalmente. posibilidad de canalizar, pero esto es algo que de pronto tenemos que tener un estómago fuerte, ¿no? Y Sí. también lo importante de revisar nuestra propia historia de vida, ¿sí? Porque así como les dije, los papis responden de una u otra manera en la crianza de sus hijos, es importante trabajar en nuestro propio proceso porque luego hay cosas que nos van a remover, ¿no? Sí, ¿Sí? claro. Y que si 2 de cada 10 antes de los 18 tienen la posibilidad de vivir esto, más de uno de nosotros como psicólogos lo hemos vivenciado, ¿no? Entonces, es de vital importancia poder trabajar en nuestro proceso. Sí, claro, y también
trabajar, como tú dices, esta parte del proceso para no convertirnos en el salvador del niño, ¿no? O del adolescente o del paciente, sino somos una guía de apoyo para generar estrategias y pueda brincar este bache tan doloroso. Y Así bueno, es. Cristian, ya para cerrar con la entrevista, me gustaría entonces, digo, por aquellas personas que nos estén viendo, que no sean psicólogos, que sean maestros o padres de familia, ¿qué se puede hacer ante el abuso sexual? Es decir, ¿a dónde tienen que acudir? Yo acabo de descubrir que mi alumno, mi alumna, a mi amigo, no lo sé, está siendo víctima de abuso sexual y me pide acompañamiento o orientación. O en el caso de los menores de edad, el niño no pide la ayuda, pero estoy dándome cuenta que está siendo agredido sexualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, lo primero que hay que buscar es pues, la ayuda de un profesional, ¿no? También hay situaciones en las que, pues, si encontramos en flagrancia este tipo de cuestiones, pues tenemos que buscar la parte legal también, ¿no? Que, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes, pues está el área de fiscalía que se llama Ciudad Niñez, Uh -huh. ¿sí? En donde hay acompañamiento también psicológico, ¿sí? Como legal, pues, ¿no? Ahí es para ir a poner una denuncia ante una persona que cometió un acto de este tipo, pues, ¿no? Para los adultos, pues está la Fiscalía del Estado, en donde podemos hacer la denuncia. Y sobre todo, algo importante, hace ratito hablaba de la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos. Hay un Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Sexual que está detrás del Hospital General de Occidente, ahí en los consejos estatales donde está CUESIDA, en donde de manera gratuita ofrecen el tratamiento profiláctico. ¿Qué es esto? La prevención de un posible embarazo, ¿sí? La interrupción y el suministro de medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ante una cuestión urgente, hay que acudir a este tipo de lugares. Si tenemos dudas, ¿sí? Si yo como papá, como mamá, identifico algunas cuestiones, pues hay que ir con un especialista que pueda tener las herramientas para realizar una evaluación en donde nos permita identificar si realmente ha pasado una situación de este tipo, ¿no? Lo que yo siempre le digo a los papás, a las familias es, hay que creerle a los niños, ¿no? Hay que creer en la veracidad de su discurso y por eso vamos buscando a alguien más que permita identificar si es real esto, ¿no? Pero hay que creerle de entrada, no hay que dejar pasar este tipo de situaciones porque eso puede determinar si tenemos éxito o si la persona sigue en una situación de violencia muy compleja. Ok, Cristian. Pues muchísimas gracias por esta interesantísima charla. No sé, me gustaría que nos dejaras tus datos, en dónde te podemos contactar, las personas que nos están viendo, ya sea que se acerquen directamente a Neurosináptica y nosotros te los pasemos, o si gustas, puedes también dar tus datos. Ahorita estaría excelente. Okay. Y bueno, y antes que eso, recordarles que si quieren conocer más sobre el tema, estamos ofertando este taller de 8 horas. Y bueno, costos y demás, comuníquense con nosotros, perdón, y les haremos llegar la información, como ya lo referimos en algunas ocasiones y como bien nos lo dijo Cristian, no todos somos para esto, pero sí es importante que estemos formados e informados sobre lo que hay que hacer y también sobre todo para poder tener el tacto de hacer una derivación, ¿no? Porque si ya tengo yo un paciente que me tiene toda la confianza y hay toda la alianza y luego le digo, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo tratar, vete con otro psicólogo, pues también aquí estamos lastimando pues la sensibilidad del paciente y entonces el proceso se va a complicar un poco más, ¿no? Y no quiere decir que forzosamente tengamos que hacer la intervención, pero sí al menos dotarle de herramientas para que vaya manejando y pueda llevar a cabo un proceso adecuado con el siguiente terapeuta. Entonces, ahora sí te cedo la palabra. Muchas gracias, Perla. Bueno, yo soy director de Vitalis con V, Vitalis Salud Mental, así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y mi teléfono es 3312 92 24 38. ¿Sí? Cualquier situación ahí con todo gusto, en las redes también.
o directamente con Perla. Y los esperamos a este taller. De verdad está organizado con mucho amor, con mucho cariño, con muchos años de experiencia en este tipo de trabajos y que de verdad hay mucha satisfacción cuando podemos dar un acompañamiento que le permita a las personas, a las familias y sobre todo a los niños y adolescentes encontrar respuestas ante esto, ¿no? Y quisiera concluir con el abuso sexual no tiene por qué ser el evento de nuestra vida, ¿no? No se nos va a olvidar y tendríamos que resignificar hacia un evento más de nuestra vida, pero nuestra vida no tendría que girar en torno a una situación de esta índole, ¿no? Entonces los invito, de verdad, formémonos en esta parte, es importantísimo. Agradezco a Perla y bueno, por mí es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Nos estamos viendo entonces en el taller y pues muchísimas gracias a todos. Esperamos sus comentarios, sus dudas, como siempre, nos las hacen llegar vía inbox, por el WhatsApp, ya saben. Su centro está etiquetado arribita en el video para que también se metan y le den like y en Insta lo comiencen a seguir. Y pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego.